estamos tratando de que el español se instale también como una lengua de investigación, como una lengua de reflexión, pero es difícil, es difícil. Ya está el inglés instalado. Los idiomas son recursos vivos que se modifican, que cambian, que evolucionan. Y uno de los dominicanos, digamos, que entendió mejor el cambio, la modificación, el léxico, la estructura, la vocalidad, la expresión popular, fue Pedro Enríquez Ureña, que escribió su ensayo sobre el español en Santo Domingo, que ha servido como elemento metodológico para el análisis sobre el español en muchos otros lugares. Y tenemos con nosotros a Soledad Chávez Fajardo, que es chilena, es escritora, doctora en estudios hispánicos, en lengua, literatura, historia y pensamiento, que tiene un magíster en literatura, en lingüística, tiene una maestría en lexicología en español, es licenciada en lengua y en literatura y es profesora asociada en lingüística en la Universidad de Chile. Invitada por la Biblioteca Nacional, ha ofrecido una conferencia. Esta semana es una breve historia de los indigenismos y sobre un texto de Pedro Enríquez Ureña, precisamente, y la tenemos con nosotros. Soledad, muchas gracias. Y tengo muchísimo interés porque uno tiene sus preguntas y sus inquietudes sobre el español que seguimos hablando y que ha ido evolucionando en el caso de República Dominicana. Y yo preguntaría, usted que vive en Chile, que ha estudiado el español en Chile, que ha hecho tantas investigaciones, entre el español que se habla en Chile y el español que se habla en el Caribe, particularmente en el caso de República Dominicana, a propósito de sus estudios sobre Pedro Enríquez Ureña, ¿hay muchas diferencias? Esa, Fausto, ha sido una pregunta que se vienen haciendo los especialistas en español hablado en América desde el siglo pasado. Y fíjate que hay una tesis que se comprueba muchísimo. Si estamos hablando en una situación formal, como ahora, por ejemplo, o si estamos escribiendo una columna para un periódico, o si estamos redactando un ensayo o un artículo, o si estamos hablando seriamente una conversación de teléfono, por ejemplo, para pedir una hora al médico, qué sé yo, hay un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? Nos entendemos perfectamente. Nos entendemos. Nos entendemos. Y es un milagro. ¿Por qué digo un milagro? Porque es prácticamente un continente. Es prácticamente un continente, salvo, no sé, una parte donde se habla francés, donde se va a hablar inglés, donde se va a hablar portugués, pero podemos movernos sin problema con el español. ¿Cuándo puede costar entenderse? Pero no es imposible. En situaciones informales, en situaciones coloquiales, en situaciones cuando pueda haber mucha prisa o pueda usar el hablante algunas palabras características para, qué sé yo, referirse a comidas o a referentes de la flora, de la fauna, pero no es grave. ¿Y por qué no es grave? Porque con el contexto podemos ir entendiendo, y si no entendemos, preguntamos. Pero el español que se habla en Chile es diferente al que se habla en México, o es diferente al que se habla en Colombia, o diferente al que se habla en Perú, o al que se habla en Cuba, por decirlo de alguna manera. Hay modalidades, hay tonalidades, hay palabras distintas. Obviamente hay americanismos, pero también hay mexicanismos, hay argentinismos y hay dominicanismos. Entonces, esas son características especiales para cada uno de esos idiomas. Pero hay un entendimiento común, porque obviamente los conquistadores implantaron el idioma, y de acuerdo con Mario Vargas Llosa, fue el gran aporte de España a América, que solo tengamos una lengua y que esa lengua sea la que nos unifique, porque antes éramos cientos, miles de formas idiomáticas distintas. En Chile hay varias lenguas de comunidades indígenas, aborígenes, que se mantienen. Sí, mira, podrían haberse mantenido más.
Los mapuches, por ejemplo. Esa es la lengua más hablada en Chile, el mapudungún. O en Bolivia el aymara. El aymara y el quechua. El quechua, por ejemplo. Hay hablantes de aymara también en Chile, hay hablantes en menor número de quechua, hay hablantes de Rapa Nui en la isla de Pascua, y en el extremo sur de Chile ya cada vez menos comunidades hablantes de Selknam, de Yagán, pero son las menos. Desde 1770, con una real cédula, se dice aquí lo que se va a hablar es el español. Antes de eso había otro tipo de políticas en donde lo que había que hacer era aprender las lenguas y poder evangelizar con esas lenguas. Y hay lenguas que, como dicen hoy por hoy los lingüistas, se van quedando dormidas. Y lo que hacen estudiosos, en parte lo comentábamos ayer en la clase, es tratar de despertar esas lenguas con documentos que quedan, ¿no? Los últimos documentos que quedan, aprendiendo vocabulario, entre otras medidas. Lo que hemos hecho en el caso de República Dominicana, el taíno, que es, digamos, la lengua nativa, hay alguna recuperación, pero muy poca. Juan Luis Guerra hizo una canción que es de algún modo recuperación en lengua taína, pero son recuperaciones de palabras, no hay una estructura, no hay un idioma recuperable. En el caso de... Hay casos de idiomas que hayan ido desapareciendo y que se pueda en América, en Chile, por ejemplo, recuperar ese idioma luego de haber desaparecido. Mira, en este momento se está intentando recuperar lenguas que se habían quedado dormidas, el kunza, el cacán, pero mientras no tengas un documento, por ejemplo, un arte, los que hicieron un trabajo muy interesante fueron todos estos religiosos que querían evangelizar. Sí. La mayoría de estas lenguas no tenía una tradición escritural. Y esa es una piedra de tope. Cuando hay escritura, tú puedes intentar hacer algo. Cuando no hay escritura, lo más importante es que esa lengua se siga hablando. Y si se sigue hablando, no hay problema que no tenga escritura. El problema es cuando no hay escritura. Entonces, ¿qué pasa? Hubo muchas lenguas que quedaron registradas, su gramática, su vocabulario, traducciones de sermones, de confesionarios, de canciones, y a partir de esa información tú puedes hacer algo y puedes levantar algo, y esas lenguas se pueden volver a hablar. Hay algunos aborígenes que fueron transportados en la conquista a España y que vivieron en España. Hay un autor español que se llama Esteban Mira Caballos, que escribió un libro que se llama La conquista de Europa, y él dice que los aborígenes de América conquistaron Europa y que fueron a Europa. Hay un caso que a mí siempre me llamó la atención, y es que Colón, creo que en su segundo viaje, se llevó a varios aborígenes nativos taínos y los regaló a los reyes de España una parte y los donó a un convento en Extremadura, en Guadalupe, en las montañas de Extremadura, cerca de una ciudad que se llama Trujillo. Hay una pequeña ciudad en la montaña que se llama Guadalupe. Allí se instalaron 2 taínos que fueron donados a un convento y los llamaron Pedro y Cristóbal. Pedro y Cristóbal. Y se bautizaron como cristianos y vivieron allí. Obviamente aprendieron el español, olvidaron aparentemente su idioma y no hay historia de ellos que se haya contado. Yo no sé si en los casos que tú conoces mucho, como el caso de Chile, por ejemplo, fueron transportados aborígenes a España de comunidades distintas o no. Hay casos muy tristes, hay casos muy tristes. Fíjate que el peor trato que vivieron nuestros aborígenes no fue durante la colonia, fue durante la consolidación de los Estados-nación americanos. ¿Por qué? Porque estas repúblicas nacientes lo que querían era blanquear América. Y que fuéramos eso más implicaba europeos. Eliminar a las comunidades aborígenes. Lo que, por ejemplo, la campaña del desierto en Argentina fue eso, fue arrasar literalmente con comunidades indígenas o hacer grandes reducciones
La ocupación de la Araucanía en Chile fue eso, o matarlos de hambre, lo que pasó en América del Norte. Buffalo Bill, ¿por qué se llama Buffalo Bill? Porque lo que hizo fue eliminar la principal fuente de alimentación de un grupo importante de indígenas. Y en esta campaña del desierto hay una suerte, yo creo que más que colonización es algo así como una suerte de museificación del pueblo indígena. Trasladaban indígenas a Europa, no solamente a España, los trasladaban a Europa y los mostraban como rarezas, como algo exótico. Dice Esteban Mira Caballos que los mostraban con sus títulos y con su indumentaria. Sí, sí, eso pasaba, y se enfermaban, Ya. se enfermaban porque entraban en contacto con otras temperaturas, con otros contextos. Por ejemplo, hubo una comunidad indígena, la Jauch, en Patagonia, que prácticamente desapareció cuando llegaron los salesianos. ¿Qué querían hacer los salesianos? Una congregación una religiosa, congregación sí. relativamente nueva, ¿no? Es decimonónica, relativamente nueva porque es del 19. ¿Qué querían? Querían seguir evangelizando y que catequesis y que dejen de usar esta ropa. Claro, imagínate, ellos vivían en la Patagonia, usaban pieles y trajeron ropa. Trajeron ropa de Europa, ropa quizás de donación, ropa quizás de gente que había fallecido. ¿Y qué había en esa ropa? Había viruela. ¿Y qué pasó? Se Que la viruela enfermaron. los eliminó Sí, a todos. sí. Hay diferentes casos que son muy tristes y que tienen que ver con eso. Ya. Cuando hablamos de los indigenismos en esa conferencia que tú presentaste en la Biblioteca Nacional, ¿a qué se refiere cuando hablamos de indigenismos? ¿Se refiere a la lengua o se refiere a las comunidades aborígenes? No, es otra reflexión, es otro aspecto. Tiene que ver con todo aquello que entró de estas lenguas indígenas a nuestra lengua. Tiene que ver con la historia del contacto. Ahora, esta historia del contacto no es solamente algo propio del español que entró en contacto con las lenguas indígenas. Ha pasado siempre, desde que se habla lenguas. Por ejemplo, El idioma del conquistado se Entra, incluyó, sí. entró en el idioma del conquistador. Exacto, exacto, es eso. Se llama en lingüística fenómeno de sustrato. Utilizan una metáfora de la geología. Son elementos que vienen de abajo, que quedaron marginados, invisibilizados o incluso desaparecieron, pero se mantiene en el superestrato, en la lengua que se impuso, en la lengua que se mantuvo, en la lengua que se habla. Eso es un indigenismo. Y eso es lo que estudió Pedro Enríquez Ureña en este libro maravilloso. El español en Santo Domingo. También, en español en Santo Domingo es uno de los primeros El español textos. en Santo Domingo es un texto publicado, escrito en 1940 por Pedro Enrique Ureña, 6 años antes de morir, aproximadamente. Y obviamente de lo que trata es de un poco de la estructura del idioma, cómo hablamos los dominicanos, la lexicología, todo el componente, digamos, del idioma, y da una metodología para ese estudio, y toma las palabras y las va poco a poco describiendo. Digamos, los modismos propios del habla dominicana, que hizo un estudio para eso. Pero Pedro Enrique Ureña conoció muchas otras realidades. Sí. Conoció México, conoció Argentina, conoció comunidades latinas en Estados Unidos, y obviamente que se convirtió en un estudioso de referencia sobre los indigenismos y el español propio en América. Sí. Y entonces Pedro Enrique Ureña escribió un libro sobre los indigenismos. Sí, para una historia de los indigenismos. Para una historia de los publicó indigenismos. este libro en 1938. Son una serie de ensayos y monografías. Algunas las había publicado antes, 3 años antes, otras las había publicado el mismo año 1938, algunas en revistas especializadas de alto nivel y también en periódicos. A él le gustaba mucho divulgar, entonces en medios de comunicación como periódicos también publicaba estas notas. Y todo esto lo compiló. Y todo esto era
un plan, era parte de un plan original de publicar un diccionario histórico de indigenismos que entraron en el español americano. Esto lo quería trabajar él con un equipo en el Instituto de Filología, al que dirigía Amado Alonso, en la Universidad de Buenos Aires, pero no fue posible. Es un proyecto, podría decirse, fracasado, pero no por desinterés, sino por falta de gente. Son trabajos de muchísimo esfuerzo, porque hay que investigar, hay que hacer ediciones críticas, necesitas formar filólogos para ello. Para trabajar basta con una palabra como batata y tienes que saber latín, tienes que ir a literatura colonial, tienes que formarte en agronomía, en botánica, tienes que leer de historia. Te transformas en un verdadero detective. La lexicología histórica, que es la historia de las palabras, lo que también se entiende como etimología, implica eso. Los lingüistas se transforman en detectives, en investigadores. A veces hay verdaderos enigmas. De hecho, uno de los artículos que compone este libro maravilloso es el enigma del aje. ¿Qué es el aje? ¿Y por qué el aje dejó de utilizarse? ¿Y por qué en determinado texto tiene una explicación que se contradice con la explicación que hay en otro texto? ¿Qué sucede? Lo que hace Pedro Enríquez Ureña en ese artículo maravilloso, que es el segundo de este libro, es desenredar esa maraña de una manera muy pedagógica y nos va explicando entonces qué implica el aje y qué tienes que estudiar y qué tienes que leer para que tengas una claridad respecto a este referente que tiene este nombre. Una curiosidad. Para los estudios de lingüística, tan pronto se comienza a estudiar lingüística, ¿aparece Pedro Enríquez Ureña como referencia? Te cuento mi historia con Pedro Enríquez Ureña, que es muy linda. Fíjate que yo primero estudié literatura. Ya. Yo entré a estudiar literatura, Ya. Lo mío era leer poesía. De hecho, yo quería estudiar literatura francesa porque estaba obsesionada con la poesía francesa del siglo XIX. Pero el año que entré cerró la carrera. Cerró. Entonces tuve que tomar una decisión muy rápida, o estudiaba filosofía, o estudiaba historia, o historia del arte, o literatura hispánica. Y entré a estudiar literatura hispánica. Pero yo no sabía que el plan de estudio tenía también asignaturas de lingüística. Y poco a poco me fui encandilando con la lingüística, pero esto me tomó años. Cuando ya terminé la carrera de literatura, de hecho yo tenía todo listo para irme a hacer un posgrado a Estados Unidos de literatura, que me gustó muchísimo la teoría literaria, era una loca fanática de la teoría literaria, descubrí la lingüística histórica. Los cursos de lingüística histórica se daban al final de la carrera, el último año. Estamos hablando de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile en los años 90, 1999, para ser exactos. Y ahí conozco a mi maestro, Alfredo Matus, un gran romanista, un gran lexicógrafo también. Me enseña historia de la lengua española medieval y me chifló la cabeza. Yo dije, pero esto es lo que yo quiero estudiar. Y el segundo semestre había historia de la lengua española moderna y ahí entrábamos a historia del español de América. Y en historia del español de América, el primer texto que teníamos que leer para entender la historia del español de América eran las observaciones del español de América de Pedro Enríquez Ureña, un texto maravilloso publicado en 1921, que es una propuesta de zonificación, de tipologización del español hablado en América. Una maravilla de texto. De 1921. De 1921, y estamos hablando de 1999. Leíamos ese texto y yo decía, pero ¿quién es este señor? Y ahí te enteras que es un sabio dominicano, y a la par, el Centro de Estudios Críticos Latinoamericanos, que es un área maravillosa, tienen a Pedro Enríquez Ureña, junto con Rodó, junto con Alfonso Reyes. José Enrique Rodó. Claro, sí. con Alfonso Reyes. Son los grandes, son los grandes Vasconcelo, intelectuales del pensamiento latinoamericano. Hay muchos intelectuales que dicen, no hay que hablar de filosofía latinoamericana, hay que hablar de pensamiento latinoamericano. Y ahí Enríquez Ureña es un referente, pero necesario. Y esa fue la primera parte, porque luego va a estar Pedro Enríquez Ureña ahí, presente, siempre. Qué bueno, me da de verdad muchísima alegría
que tenga esta historia de relación con Pedro Enrique Ureña, porque para nosotros es motivo de mucho orgullo y de sentirnos pues bastante satisfechos que el hijo de nuestra poetisa nacional, Salomé Ureña, sea el gran intelectual de América, valorado y elogiado en muchos lugares por el bien que hizo en México, fundando el Colegio de México, haciendo una labor importantísima en México, dando clases en Argentina. Murió en Argentina, camino a la Universidad de La Plata. En un tren murió. Revisando exámenes. Revisando exámenes y haciendo correcciones, etcétera. De manera que, obviamente, tanto su hija Natasha como su hija Sonia eran personas. Sonia estuvo viviendo aquí, visitó Santo Domingo antes de morir. Vino varias veces a República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y retornamos en este diálogo con Soledad Chávez Fajardo, escritora, lingüista, amante de la literatura también, que ha venido a ofrecer una conferencia sobre los indigenismos en la Biblioteca Nacional de República Dominicana. Volvemos en un momento.